convoque a un proceso nacional de decisión soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país. Donald Trump has got to go! Hey! Ho, ho! Donald Trump has got to go! Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en Venezuela. Tras escuchar en sesión extraordinaria a Luisa Ortega, titular del Ministerio Público, la Asamblea Nacional de Venezuela ratificó en su cargo al vicefiscal general Rafael González. En su discurso, Ortega Díaz reconoció la legitimidad del Poder Legislativo, al tiempo que habló de la necesidad de recuperar el valor de las instituciones públicas para acabar con la violencia en el país. Ustedes están al servicio del Estado, el Ministerio Público también. Yo creo que esta asamblea está legitimada. Por esa razón estoy aquí en esta Asamblea Nacional solicitándole a ustedes que ratifiquen la designación del doctor Rafael González Arias como vicefiscal general de la República. Los estoy llamando, ciudadanos diputados, que juntos hagamos eso. Luchemos por la democracia, por la Constitución y por las instituciones democráticas, que se respeten los derechos de los demás, no importa que piensen distinto a nosotros, porque quien sufre las consecuencias de esto es el pueblo. Y a través de un video publicado en las redes sociales del Ministerio Público, Luisa Ortega remarcó que la institución que dirige trabaja apegada a la Constitución Nacional y que no doblegará sus esfuerzos a los requerimientos del gobierno de Nicolás Maduro. Mi rol de fiscal general exige y demanda asumir la primera línea de defensa de nuestro Estado republicano y marcar el camino de nuestro pueblo. Las instituciones deben funcionar y se deben respetar. Es por ello que ante los ataques y las amenazas que se ciernen sobre el país, el Ministerio Público, quizás una de las pocas ventanas democráticas que nos quedan, no se intimidará y mucho menos entregará sin luchar las libertades y los derechos de los venezolanos. No fue todo. En otra parte de este video, Ortega Díaz recordó que la Fiscalía General hizo un llamado a la unidad y aseguró que entre sus objetivos está el recuperar el camino de la democracia y la libertad. Lo que está en juego es la libertad y el futuro. Definitivamente no podemos perder a Venezuela. Por mi parte, les aseguro que no descansaré hasta que Venezuela recobre el camino de las libertades. Rendirse no es una opción. No perdamos la esperanza. Esa es la principal intención de aquellos que quieren adueñarse del país y gobernar sobre las ruinas. Bueno, un fuerte mensaje de la fiscal general, que está usando todos los días que le están quedando hasta que la retiren muy probablemente del cargo cuando asuma esta asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro. Y además recordar un poco también que en esta presentación de la Asamblea Legislativa el único representante del oficialismo ha sido su marido, ¿no? Que es asambleísta. Sí, es asambleísta del Partido Socialista Unido de Venezuela. Digamos, hay fracturas dentro del chavismo, pero el gobierno mantiene control sobre la célula parlamentaria. Solo uno su esposo, ha ido. Su propio esposo rompió filas y acudió a escucharla y la apoya, ¿no? Pero nadie más se ha atrevido. O sea, ese es probablemente uno de los problemas para el sector crítico dentro del chavismo. La fiscal general probablemente creyó que al ser ella la primera persona prominente dentro del gobierno en criticar
la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, otros miembros del gobierno iban a atreverse, escudados por la protección que les daba el hecho de que ella asumiera el protagonismo, otros miembros del gobierno se iban a pronunciar en el mismo sentido, cosa que no ha ocurrido. Sí ha habido críticas dentro del chavismo, pero exministros o exparlamentarios o exdirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, muy poca gente de la talla y ninguno de la talla de ella. ¿No? Ese es un tema claramente en favor del gobierno. Ha logrado mantener la apariencia de unidad que no existe, pero en todo caso las fisuras no se han hecho públicas. Por conveniencia muy probablemente y por mantenerse en el poder. La oposición venezolana anunció hoy que realizará una consulta popular el 16 de julio para que la ciudadanía decida si está de acuerdo o no con la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente. La oposición redobla sus esfuerzos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Este lunes, los partidos que componen la Mesa de la Unidad Democrática solicitaron la realización de una consulta popular para el 16 de julio, con la que buscan recoger la opinión de la ciudadanía sobre la convocatoria a una asamblea constituyente impulsada por el oficialismo. De tal manera, solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Nacional, convoque a un proceso nacional de decisión soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país, decida o no adherirse masivamente a la aplicación del artículo 333 y 350 de la Constitución. El referendo que plantea la oposición también incluirá otras interrogantes, una respecto al desempeño de los funcionarios y Fuerzas Armadas y otra sobre la renovación de los poderes públicos que actúan al margen de la Carta Magna. Que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución. Para que esta iniciativa se concrete, debe solicitarse a la Asamblea Nacional su aprobación. Al margen del posible respaldo, no está claro los detalles logísticos de este plebiscito debido a que se realizaría sin la participación del Consejo Nacional Electoral, acusado por la oposición de servir al gobierno de Maduro. Siguiendo una hoja de ruta que llama a la desobediencia civil, la MUD anunció otro trancazo contra la dictadura para este 4 de julio. Claro, quizás en la práctica sea difícil llevar a cabo el referéndum, pero es una buena iniciativa que ha tomado, ¿no?, para poner en jaque al gobierno y decirle: nosotros estamos haciendo lo que más bien Chávez hizo, ¿no? Convocar un referéndum a ver si la gente quería o no quería una constitución. Sí, bueno, además es algo porque está amparado por la propia Constitución, la convocatoria por parte de la Asamblea Nacional. Dos de las preguntas son de discutible constitucionalidad, pero esto ya no es un problema de interpretación legal, este es un conflicto político. Pero la primera pregunta, que el pueblo se pronuncie sobre la conveniencia o no de convocar una asamblea constituyente, es hacer cumplir lo que dice la Constitución bolivariana, ¿no? El artículo 347 de la Constitución venezolana, aprobada a iniciativa del chavismo, dice a la letra: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar a una asamblea nacional constituyente. Es el pueblo el que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa para convocar a la asamblea la puede tomar el presidente, pero la decisión no es del presidente, como ha sido en este caso, es del pueblo, y el pueblo no se ha pronunciado. No. Y no se va a pronunciar porque a su vez la forma en que se va a elegir la Asamblea Nacional Constituyente no está basada en el principio de un ciudadano, un voto, y voto libre y secreto, sino voto ponderado según región, porque al final de cuentas están sobrerepresentadas las regiones rurales, digamos, de mayoría chavista, y un tercio no son elegidos de esa manera, sino de manera corporativa. Entonces, lo que está haciendo la Asamblea Nacional está de acuerdo a la Constitución, lo que está haciendo el gobierno está en contra de la Constitución. Está convocando por decreto a una asamblea. Sí, y la prueba de que el propio chavismo entendía que para reformar la Constitución se requería convocar
una consulta popular es que en las dos ocasiones en que esta Constitución fue reformada bajo el gobierno de Hugo Chávez se hizo mediante referendo. Entonces, lo que está haciendo, reitero, el gobierno venezolano viola su propia Constitución. Vamos ahora a un mensaje que está en las redes de apoyo a Venezuela de algunos venezolanos reconocidos internacionalmente. Impulsada por el oficialismo. Soy Marva Griffin. Yo soy Rafael Cadenas. Yo soy Gabriela Montero, yo soy Venezuela. Yo soy Jason Silva, yo soy Venezuela. Soy Omar Vizquel y también soy Venezuela. Venezuela sin mordazas y sin hambre. Sin corrupción, sin armas. Sin violencia. Soy María Fernanda Di Giacobbe. Yo soy Carmen Busquet. Soy Arturo Herrera. Yo soy Soledad Bravo. Yo soy el doctor José Esparza. Yo soy Tomás Rincón. Yo soy Venezuela. Yo soy Ricardo Montaner. Yo soy Venezuela. Soy Devendra Banhart y también soy Venezuela. Venezuela hermosa. Venezuela fuerte. Próspera, generosa, amable. Venezuela, yo te quiero libre. Nos duele lo que está pasando en nuestras calles. Y sigue el hambre, sigue la injusticia, más que nunca. Y podría ser tan próspera Venezuela. Sí, pero hay que recordar que el chavismo gana por una crisis como la actual, que se resolvió a sangre y fuego en el llamado Caracazo. Entonces, este es un ciclo recurrente. Por el petróleo y la dependencia, la maldición del petróleo. Claro, cuando se dice la maldición de los recursos pareciera que es un hecho inevitable. No lo es. Pero es cierto que la dependencia de recursos extractivos, en particular de exportación, sobre todo petróleo, suele estar asociado a este tipo de patologías como crisis políticas recurrentes, cambios, digamos, inconstitucionales de gobierno, etc. Y no solo ocurre en Venezuela, pero además en Venezuela no ocurre por primera vez, precisamente. Esta crisis es peor que otras que hubo anteriormente, por distintas razones, pero en honor a la verdad no es un hecho inédito. El presidente estadounidense, vamos a otro tema, Donald Trump abrió una nueva polémica con su uso poco convencional, por decirlo de alguna manera, del Twitter, pese a que la Casa Blanca ha rechazado que el mandatario ataque a la prensa. El video que publicó Trump el fin de semana ha generado reacciones, rechazos y cuestionamientos. Veamos. Donald Trump ha demostrado que no tiene filtros, reparos ni asesores en reputación online y está alcanzando límites nunca antes vistos en ningún presidente del mundo. Este domingo el republicano lanzó un tuit que lo muestra golpeando a un personaje que según este montaje representa a CNN. Al final del video el logo es intervenido como FNN, Fraud News Networks o cadena de noticias fraudulentas. El mensaje, que incluso fue retuiteado por la cuenta oficial POTUS, generó indignación en la opinión pública, que pidió a Twitter el cierre de la cuenta Real Donald Trump, aunque la empresa de San Francisco determinó que no lo hará ya que no viola las normas de su servicio. CNN respondió citando a la vicesecretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders, quien el jueves pasado aseguró que el presidente no promueve la violencia. En este comunicado, la empresa asegura que es un día triste cuando el presidente de los Estados Unidos alienta la violencia contra los reporteros. Continúa asegurando que Trump, en lugar de prepararse para su viaje al extranjero, su primer encuentro con Putin, lidiar con Corea del Norte y trabajar en el proyecto de ley de salud, está metido en un comportamiento infantil muy por debajo de la dignidad de su cargo. Nosotros haremos nuestro trabajo, él debería hacer el suyo, finalizan. Pero este tuit no fue el único. Los ataques han durado todo el fin de semana, incluso en actividades oficiales como el homenaje a los veteranos militares en el Kennedy Center de Washington, D.C. Los falsos medios están tratando de silenciarnos, pero no lo permitiremos, porque la gente sabe la verdad. Los medios falsos trataron de impedirnos ir a la Casa Blanca, pero yo soy presidente y ellos no. Además, este lunes se escribió que en algún momento los medios de noticias falsas serán forzados a tratar nuestros grandes números de empleo, economía fuerte, éxito contra ISIS, la frontera y mucho más. Todo esto ha generado numerosas protestas en diversas ciudades del país, incluida una manifestación en la que se cantó God Bless America, un canto patriota compuesto en tiempo de guerra, para pedir a Dios la bendición al país, aunque en este caso es para lamentar el gobierno y rogar a Dios que los ayuden a superar a la administración Trump.
Pero aquí parece que Donald Trump sigue apelando a su base en un país que está dividido. Veamos cómo lo ve la revista británica The Economist en su portada, en el último número, no sé si lo tenemos ya, pero tiene movimiento, ¿no? ¿No lo puedo abrir todavía? ¿No? Donald Trump, qué lástima que no se pueda poner el video, porque se resquebraja, bueno, agrietado en un Estados Unidos que está dividido, roto, resquebrajado, está paralizado. ¿Está paralizado, te parece? ¿Dividido sí? Bueno, dividido sí. Paralizado, en todo caso está yendo peor de lo esperado, ¿no? Por ejemplo, si uno compara el número de iniciativas legislativas del Ejecutivo presentadas y aprobadas a estas alturas, Trump está muy por debajo de la media reciente, por ejemplo, por debajo de Obama. Sus principales iniciativas no se están aprobando, todavía no se aprueba la reforma, la iniciativa en materia de inmigración, la orden ejecutiva, no se aprueba la reforma de salud. Ahora parece que no va a haber el estímulo fiscal anunciado y por esa razón el Fondo Monetario Internacional ha indicado que sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos este año las ha rebajado de 2.5 a 2.1 y ha rebajado las del próximo año de 2.3 a 2.1. Digo, la economía va a seguir creciendo, pero es muy por debajo de lo que se esperaba. Y en cuanto a, digamos, está dividido, pero en parte eso es deliberado. Como decías hace un minuto, este tipo de confrontación con las élites, o al menos él las considera élites liberales, autocomplacientes, que están de espaldas al pueblo, le da rédito dentro de esa base que considera efectivamente que las élites de la costa este son autocomplacientes, los miran por sobre el hombro, etc. Hasta ahí es explicable. El tema es que eso no le va a bastar, o sea, eso es una minoría, ya no es la mayoría del electorado. No queda claro que siempre cuando Trump toma este tipo de decisiones lo haga calculadamente. O sea, en ocasiones pareciera ser ese el caso, pero ahora quiere reabrir el tema de su triunfo electoral. Nadie está cuestionando que él ganó la elección. Lo único que se dice es que perdió en el voto popular, ganó por el sistema electoral norteamericano perdiendo en el voto popular, pero no puede aceptar el hecho de que perdió el voto popular y quiere hacer un recuento post-mortem del proceso. Bush también perdió en el voto popular. Bush también perdió en el voto popular, pero el tema es esas eran las reglas del juego. Sí, pues. Pueden no ser justas, pero nadie dudó de la legalidad del proceso. Y el tema es, nadie discute ya que él es el presidente, pero está así tomando iniciativas para pedir registro de votantes de todos los estados, y hay estados que se han negado a presentarlo, para demostrar que según él hubiera ganado en el voto popular si no hubiera habido millones de votantes no registrados, muchos de los cuales eran inmigrantes indocumentados, cosa de la cual no hay absolutamente ninguna evidencia. Entonces uno ya empieza a preguntarse ahí qué pasa por la cabeza de esta persona, ¿no? O qué pasa por la cabeza de los que lo siguen también. Pero acá está Trump's América, la América o Estados Unidos de Trump, un reporte especial sobre un país dividido, ¿no? Vamos a México. El Estado mexicano de Sinaloa es una tierra de cruentos enfrentamientos entre los cárteles de la droga que se disputan el liderazgo de la zona tras la recaptura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y su deportación a Estados Unidos a comienzos de este año. Solo este fin de semana unas 30 personas murieron, 17 de las cuales serían presuntos criminales. Todo ocurrió durante una persecución en el puerto de Mazatlán. El gobierno estatal convocó una reunión de seguridad para analizar estos episodios y acordar las medidas de seguridad a adoptar en coordinación con otras autoridades. Según los analistas, estarían inmersos los herederos del Chapo y su principal grupo colaborador recientemente capturado, Dámaro López, apodado El Licenciado. Una pausa y al volver. El derechista Sebastián Piñera y la izquierdista Beatriz Sánchez disputarán la presidencia de Chile. Además, Macron convocó al Parlamento en Versalles y anunció una ola de reformas.
expresidente chileno Sebastián Piñera se impuso en las primarias de la coalición derechista Chile Vamos y ganó la nominación de esta alianza opositora para disputar nuevamente la presidencia del país, mientras que la periodista Beatriz Sánchez obtuvo la postulación por el izquierdista Frente Amplio. El bipartidismo que acaparó la política chilena en los últimos 25 años se quebró. Con la ausencia del oficialista Nueva Mayoría, el país celebró elecciones primarias de cara a los comicios generales de noviembre. Los resultados confirmaron la candidatura del expresidente Sebastián Piñera por la coalición de derecha Chile Vamos, mientras que Beatriz Sánchez encabezará la alianza de izquierda Frente Amplio. Según el Servicio Electoral de Chile, Piñera obtuvo el 58.3% del respaldo de la militancia conservadora frente a los precandidatos Manuel Osandón y Felipe Kast, quienes registraron el 26 y 15% respectivamente. El empresario se comprometió a dialogar con sus contendores y aseguró que el enemigo al que hay que combatir es la pobreza. Los que competimos dentro de Chile Vamos éramos contendores. Los que competiremos en las elecciones de noviembre y diciembre somos adversarios. Nuestros verdaderos enemigos, y son los enemigos de todos, es la pobreza, es la delincuencia, es la mala calidad de la salud y la educación. Desde la izquierda, la postulación de Beatriz Sánchez se impuso en las primarias del Frente Amplio con el 67% de los votos, frente a su rival, el precandidato Alberto Mayol, quien solo obtuvo el 32%. Conocidos los resultados, Sánchez calificó a la jornada de histórica al romper la tradicional composición política del país. Hoy día se cierra una etapa donde habían dos bloques y comienza una etapa donde empezamos a disputar el poder. Y lo estamos disputando en serio. Y lo saben. Y nos tienen miedo. Debido a disputas internas, la formación de centro-izquierda, Nueva Mayoría, que lidera la presidenta Michelle Bachelet, quedó fuera de las primarias. Al respecto, el precandidato Alejandro Guillier anunció que buscará otra vía para confirmar su postulación. Desgraciadamente mi sector no fue capaz de llegar, en eso me siento frustrado. Estamos buscando otros mecanismos de compensación y de legitimación de nuestra candidatura y por ahora nos vamos a tener que quedar mirando el partido, no podemos hacer otra cosa. Según una encuesta de la firma Dimark, Sebastián Piñera mantiene las preferencias ciudadanas con el 26% de intención de voto. En segundo lugar figura Alejandro Guillier con el 15%, mientras que la candidata de izquierdas, Beatriz Sánchez, se asoma con el 13% de respaldo. Y el Mercurio informa que tras estos resultados ha subido la bolsa en Chile. Ahora, claro, el triunfo de Piñera era casi cantado, ¿no? Lo interesante acá también es ver que se hacen estas primarias en Chile. Sí, que igual son con auspicio oficial y participa la entidad electoral oficial en la organización. Están habilitados para votar los 13 millones y fracción de votantes inscritos en el padrón. Y respecto a ese total, la participación no fue muy alta, ¿no? Incluso no fue muy alta comparado con las primarias de 2013. Pero claro, respecto al 2013 hay una gran diferencia. La coalición actualmente en el gobierno, en ese entonces tuvo primarias y tuvo más de 2 millones de votantes en sus primarias. La coalición de derecha, que ahora se llama Chile Vamos, tuvo menos de 1.800.000 y algo. Ahora alcanzaron o superaron el millón, pero siguen por debajo de la participación en las primarias de Nueva Mayoría y muy por debajo del total de votantes potenciales. En cuanto a Nueva Mayoría, el hecho de que no hayan podido celebrar primarias ya es en sí mismo una señal de fracaso, porque Nueva Mayoría ahora está dividida en tres. Por un lado, la democracia cristiana se cansó de perder todas las elecciones internas. De hecho, en un momento dado, amagó con abandonar la coalición y se tuvo que elegir al candidato de la democracia cristiana, el expresidente Frey, como candidato de la coalición sin primarias y perdió la elección. Fue la única elección que perdió esta coalición actualmente en el gobierno. Pero ahora no solo se va a la democracia cristiana por su cuenta, a probar suerte, sin primarias ni acuerdo, sino que la actual coalición Nueva Mayoría había logrado incluir a la izquierda extraparlamentaria.
o en todo, sí, no porque no quisieran entrar al Parlamento, sino porque el sistema electoral se los impedía. Ahora esa izquierda extraparlamentaria ha recobrado su autonomía y va como una fuerza independiente. Entonces, lo que antes hubiera sido una sola coalición, ahora va debilitada por la baja aprobación de la gestión de Bachelet y porque va dividida en 3 candidaturas. Pero la derecha sí está unida. La derecha sí está unida. La ventaja que tiene digamos, la coalición oficialista es la fórmula de dos vueltas electorales. O sea, probablemente ninguno de sus candidatos quede primero en la primera vuelta, pero tal vez unan votos nuevamente en segunda vuelta frente a Piñera. Que no vuelva a meter la pata, bueno, comentarios, ni siquiera meter la pata, comentarios muy desafortunados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy equivocados. Chile presentó hoy ante la Corte Internacional de Justicia la memoria de la demanda contra Bolivia por el uso de este sistema hídrico de Silala. Con esta demanda, Santiago buscó que La Haya declare al Silala como un río internacional que discurre por estos 2 países y no un manantial, como lo pide Bolivia. El presidente Evo Morales respondió vía Twitter afirmando que no objetarán dicha competencia y que se encuentran en plena preparación de la contramemoria. En tanto, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas. Vamos a Francia, a Versalles. En una sesión extraordinaria del Parlamento en el Palacio de Versalles, el presidente francés Emmanuel Macron anunció una ola de reformas institucionales que incluyen la reducción del número de legisladores y la posibilidad de convocar a un referéndum para aprobarlas de ser necesario. Firme y solemne. Así se mostró el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras dirigir su primer discurso a la nación en el marco de una sesión extraordinaria realizada en el Palacio de Versalles, símbolo de la antigua Francia monárquica. Valiéndose de su contundente mayoría, surgida en las últimas elecciones legislativas de junio, Macron anunció una serie de reformas políticas y económicas que marcarán el curso de su gestión. Entre las más destacadas están la reforma laboral, así como una reforma política que busca reducir el número de diputados y senadores. Asimismo, no descartó convocar a referéndums de ser necesario. Estas reformas se someterán a vuestro voto, pero si es necesario recurriré a los votos de nuestros conciudadanos por referéndum, porque se trata nada menos que de reforzar los vínculos entre el pueblo francés y la república que se han disuelto con el ejercicio mecánico del poder. Macron apeló a los valores liberales y al legado de la Ilustración, el movimiento político y cultural que alentó las ideas para la Revolución Francesa. Además, se comprometió en la construcción de una nueva Europa sólida contra el escepticismo y la burocracia. Hoy la construcción europea, y debemos estar preparados para decirlo, se debilita por la proliferación de la burocracia, por el creciente escepticismo que crea. Creo firmemente en Europa. Por eso estoy sugiriendo que demos un paso atrás al dictado de las agendas, de los horarios y de los detalles técnicos serpenteantes. La década que acaba de llegar a su fin era una década cruel para Europa. Los gestos del presidente, que auguraban un liderazgo imponente, recibieron críticas por parte de la izquierda, encabezada por el ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, quien calificó a la nueva gestión de monárquica y que ésta tiene una deriva faraónica. Precisamente los legisladores de Francia insumisa, así como varias organizaciones sociales, se concentraron en la Plaza de la República para boicotear el acto oficial y para rechazar las medidas anunciadas por el exbanquero. De otro lado, el primer ministro Édouard Philippe comparecerá mañana ante el Parlamento para presentar el programa de gobierno. Bueno, nuevamente Macron también, sus apariciones son muy estudiadas, es una puesta en escena, ¿no? Como cuando ganó las elecciones y apareció caminando por el Louvre, ¿no? Ahora aparece en Versalles y da este discurso de lo que él ve, su visión de Francia, antes de que hable su primer ministro. Bueno, a mí me empieza a preocupar, lo diré un minuto por qué, pero en todo caso, esta imagen de la presidencia como una majestad poco menos que imperial no es algo que inventó Macron. O sea, ese es el carácter que le quiso dar el fundador de la Quinta República, Charles de Gaulle, un militar frente al cual hubo una suerte de culto a la personalidad. Y él es admirador de Gaulle, en la foto oficial tiene ahí su libro. Sí. Y también era admirador de Gaulle François Mitterrand, que también fue un presidente, siendo socialista, ejerció la presidencia de la misma manera. Hasta ahí no hay nada extraño, o nuevo en todo caso. Lo que sí puede ser preocupante es, en el contexto actual, que proponga, como lo anunció, un sistema electoral más representativo, o sea, en donde
la representación sea más proporcional respecto a la votación obtenida. En un cierto sentido eso es justo, ¿no? Eso se hizo originalmente, este sistema, para evitar que los comunistas, que tenían entre 10 y 20% de los votos en algún momento, tuvieran una representación parlamentaria proporcional a esa votación. Ahora en la práctica sirve contra el Frente Nacional, aunque también contra la Francia Insumisa, el grupo de izquierda. Hay un elemento positivo ahí, pero en el contexto actual en donde él ha logrado dividir a ambos partidos y ha logrado hacer alianza con sectores disidentes de los dos grandes partidos tradicionales, ese sería probablemente el tiro de gracia para esos dos partidos. Porque este sistema electoral que premia a los partidos mayoritarios con una sobrerepresentación parlamentaria era una de las cosas que ayudaba a mantener cohesionadas estas fuerzas políticas. Ya las ha dividido en campaña y en la elección, y ahora ya no es necesario ir en grandes partidos para obtener representación parlamentaria. Si se modifica la Constitución, eso va a cambiar. Entonces, está bien. Probablemente esos partidos dejaron de representar debidamente a una parte del electorado y merecen la suerte que tuvieron en las urnas. La pregunta es si se está yendo hacia una democracia sin partidos, en donde las figuras providenciales como Macron van a ser más importantes que las organizaciones políticas. Pero por ahora él está ejerciendo el poder que le ha dado el pueblo. No, hasta ahora no ha hecho nada inconstitucional, no, eso sin duda. En Francia también, la policía de Francia detuvo a un hombre de 23 años que pretendía atentar contra el presidente Emmanuel Macron durante el desfile de los Campos Elíseos con motivo del Día Nacional y al que asistirá el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El hombre, que vivía cerca de París, expresó en una web de videojuegos su deseo de comprar una Kalashnikov para perpetrar un ataque, y en el momento de su detención el sujeto amenazó a los policías con un cuchillo de cocina. También aseguró querer atacar a negros, árabes, judíos y homosexuales, según informó la policía. Lo que habíamos presentado hace un rato, pero no teníamos la visión completa de esta carátula de The Economist. Hacemos un corte y al volver, encuentro entre los presidentes de Rusia y China en Moscú. Además, líder de las FARC se recupera tras sufrir accidente cerebrovascular. Qatar tiene 48 horas para tomar una decisión definitiva sobre las demandas de sus vecinos en el Golfo. El gobierno de Doha ha rechazado los pedidos iniciales que incluían romper relaciones con Irán y cerrar definitivamente la cadena de noticias Al Jazeera. De acuerdo con la agencia AFP, Qatar envió este lunes a Kuwait, un mediador en la crisis, su respuesta oficial a las exigencias de Arabia Saudita y sus aliados, aunque el contenido no ha sido revelado. El sábado, el canciller qatarí aseguró que la lista está para ser rechazada. Lejano, quizás no tanto, porque podemos ver Al Jazeera o sabemos de Al Jazeera. Hay un tema que la revista The Economist menciona, que en la reunión que hubo sobre la situación en Venezuela de la OEA no estuvo Tillerson, el secretario de Estado estadounidense, y dicen que era porque estaba más ocupado en el tema de Qatar. Quizás no hubiera cambiado la situación, pero bueno, sí, hubiera sido otro nivel de representación por Estados Unidos. Sí, bueno, cuando uno lee la lista que le han pasado a Qatar, está un poco mal la traducción en el reportaje. Está diseñada como para ser rechazada. O sea, es una lista que básicamente convertiría a Qatar en un protectorado saudí. O sea, no solo le piden cambiar su política exterior, su política de naturalización de extranjeros, sino que le piden someter su política exterior a a una revisión periódica durante un periodo de 10 años. O sea, y además era un ultimátum.
No le dijeron, vamos a negociar sobre esta lista. ¿Cumple esto en 10 días o si no atenta a las consecuencias? Y además decían, ¿cuántos 10 días útiles? No, o sea, hasta ni siquiera precisaban. Yo no tengo, lo digo con absoluta claridad, no tengo la más mínima simpatía por ninguna monarquía del Golfo Pérsico. Por diversas razones me parecen detestables. En el caso de Qatar, por ejemplo, pero también en los otros, por el trato que le dan a los trabajadores extranjeros, que es la condición de trabajadores serviles. Dicho lo cual, o sea, es difícil entender qué puede pasar por la mente de quien presenta un ultimátum de este tipo. O sea, yo personalmente creo que el sucesor al trono de Arabia Saudita, el príncipe Salmán, se le ha subido el poder a la cabeza. O sea, con 31 años de edad, 3 en ejercicio de cargos públicos, piensa que tiene un poder omnímodo y no es consciente no solo de sus limitaciones en cuanto a poderío, sino de sus limitaciones intelectuales. Está cometiendo errores sucesivos y graves, en mi opinión. Los presidentes de China y Estados Unidos dialogaron hoy en torno a temas de seguridad regional y las relaciones bilaterales. El diálogo por teléfono se produjo tras la protesta china por el ingreso de un navío de guerra estadounidense al mar de China Meridional. China y Estados Unidos buscan reforzar sus estrategias para garantizar la seguridad regional, sobre todo ante la amenaza norcoreana. Este lunes, Donald Trump conversó telefónicamente con su homólogo Xi Jinping e intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones de ambos países, el caso de la península coreana y la próxima cumbre del G20. Según informó la cadena CCTV, durante esta conversación, Xi hizo hincapié en que han obtenido buenos resultados desde la visita del líder chino a los Estados Unidos. En la víspera, un buque de guerra estadounidense navegó cerca de la disputada isla en el mar de China Meridional que reclama China, Taiwán y Vietnam, en una operación destinada a desafiar las demandas de las tres naciones, según un funcionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Quien respondió a esta maniobra fue la Cancillería china. Bajo la bandera de libertad de navegación, la parte estadounidense envió una nave de guerra para entrar sin permiso en las aguas territoriales de las islas Xi'an, violando las leyes chinas e internacionales, violando gravemente la soberanía territorial de China, dañando la paz y la estabilidad. El Ministerio de Exteriores calificó esta acción de movimiento político y militar provocativo serio. En esta zona estratégica habría importantes reservas de gas y petróleo, razón por la cual es tan anhelada por 3 países. Bueno, aquí quizás la buena noticia es que han llegado a conversar, ¿no? Después de estas medidas que tomó Donald Trump, Trump llamó a Xi Jinping y Xi Jinping le contestó el teléfono. Sí, aunque asumir la defensa de Trump es algo que me cuesta, pero en este tema particular lo voy a hacer. En primer lugar, la política la establecieron gobiernos anteriores en Estados Unidos, porque aguas que China considera el mar del sur de China, ¿no? Aguas que China considera en esa zona que está mostrando el cursor, aguas territoriales chinas o zona económica exclusiva china. Estados Unidos alega que o bien son aguas internacionales o bien son espacios marítimos en disputa con vecinos, cosa que además es cierta, y vecinos que le han ganado procesos judiciales a China, como Filipinas, y que en cualquier caso, sean de quien sean, hay bajo el derecho internacional, la CONVEMAR, hay el derecho al libre tránsito, incluso de navíos militares, es llamado paso inocente. Entonces, Estados Unidos, primero, no es una política que inició Trump, y segundo, no es una política que claramente viole soberanía china, que esté, por lo menos, no viola soberanía china, punto, en realidad, ¿no? Lo curioso en todo caso es que lo haga a días de verse con Xi Jinping en el G20, ¿no? Probablemente ese sea el cariz político de este hecho, y es una forma de establecer primacía, porque China podrá quejarse todo lo que quiera, pero no hace nada al respecto. Y nuevamente sobre China también, el presidente de China, Xi Jinping, llegó a Rusia en una visita oficial que busca reforzar los lazos de ambas potencias. Este lunes, Xi Jinping fue recibido por su homólogo ruso Vladimir Putin en el Kremlin y sostendrán conversaciones el martes, antes de que el chino viaje a Alemania para participar en la cumbre del G20 de Hamburgo.
Durante una entrevista con medios rusos, Xi resaltó que las relaciones entre Moscú y Pekín están en su mejor momento histórico y que los dos países son socios estratégicos más confiables. Según el mandatario chino, esta confianza política y estratégica les ha permitido resolver sus problemas fronterizos y cooperar en asuntos de energía, comercio, alta tecnología, finanzas, infraestructura y agricultura. Además, aseguran que hay un intercambio interpersonal y cultural que les permite mantener una estrecha coordinación estratégica en asuntos mundiales, regionales, que pueden impulsar los esfuerzos en salvaguardar la paz global y regional, la seguridad y la estabilidad. Bueno, y en el G20 va a ser donde se va a dar finalmente el encuentro en persona entre Vladimir Putin y Donald Trump. Y hay la discusión sobre cuál va a ser la agenda de esa reunión. ¿Y cómo va a ser el apretón de manos? Bueno, sí. Para comenzar. Aunque creo que Macron debe haberlo escarmentado a Trump, ¿no? O sea, se encontró con la horma de su zapato y probablemente no le convenga forcejear con Putin, que es karateca. ¿no? Pero bueno, el tema de fondo es si van a hablar de, o sea, si Trump se va a atrever, porque Trump ya lo admitió, se va a atrever a encarar a Putin por la intromisión rusa en el proceso electoral norteamericano. Como lo hizo Macron delante de Putin. Exacto. Trump admite ya, para los que no lo recuerden, que sí hubo interferencia rusa, por lo menos en el hackeo a, digamos, los correos electrónicos del liderazgo del Partido Demócrata, ¿no? De Democratic National Council. Si mal no recuerdo, lo que él todavía niega es que haya habido colusión con su campaña, que eso sería causa de impeachment si se lograra demostrar. Pero por lo menos Trump ya no niega el consenso de los servicios de inteligencia norteamericanos de que hubo interferencia y que la fuente última de esa interferencia era el gobierno ruso. La pregunta es si va a tocar el tema y si va a plantear algo al respecto. O en una conferencia de prensa, la prensa se lo va a preguntar muy probablemente, ¿no? El primer ministro israelí visitó el portaaviones George H.W. Bush como parte de una gira de participación en los esfuerzos estadounidenses en la coalición que lidera contra el Estado Islámico. Benjamín Netanyahu recorrió el barco y habló sobre la cooperación y amistad entre Israel y los Estados Unidos frente a las amenazas regionales. La visita fue cuando el portaaviones Nimitz, conocido como el CVN-77, llegó a Haifa el 1 de julio. Este buque tiene 333 metros de largo y puede llevar a más de 5.000 personas, incluida la compañía del buque transportista y personal. A través de las redes sociales, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, reportó una mejora en su salud luego de sufrir un accidente cerebro-isquémico la semana pasada. Hoy me siento mucho mejor y agradecido por todos los mensajes que me han enviado. Sus muestras de afecto y solidaridad me llenan de ánimo, escribió en su cuenta de Twitter. La directora del centro médico en la ciudad de Villavicencio, donde está internado, presentó este lunes un segundo parte médico en el que informa que Londoño, de 58 años, permanece estable y tranquilo tras sufrir un accidente cerebrovascular trombótico leve. Una pausa y al volver conozca al mayor coleccionista de Hello Kitty. Además, los 70 años de un emblema de Francia. A pesar de la ola de tweets violentos contra la prensa, el presidente estadounidense también dedicó un espacio, un momento de su tiempo y en su red social al caso de un bebito británico, Charlie Gard. El bebé de 10 meses sufre una extraña enfermedad de deterioro mitocondrial que solo le permitiría vivir hasta el año de vida. Sin embargo, sus padres tienen la esperanza que pueda recibir un tratamiento experimental en los Estados Unidos, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya autorizó que desconecten al bebé, que de todas maneras podría morir. El Papa Francisco señaló a través de un comunicado que reza con la esperanza de que el pequeño no sea abandonado, mientras que el presidente Trump aseguró en su cuenta de Twitter: si podemos ayudar al pequeño Charlie Gard, como nuestros amigos del Reino Unido y el Papa, estaremos felices de hacerlo.
En Alemania, el choque de un bus turístico y un remolque dejó 18 muertos en una autopista bávara. Esta y otras noticias en este bloque. En Alemania, 18 personas murieron y 30 resultaron heridas en un accidente vehicular en una autopista de Baviera. Según las autoridades, un bus que llevaba a un grupo de ancianos impactó con la parte trasera de un camión que circulaba a una velocidad inferior. Tras el impacto, el bus se incendió quedando solo el chasis. Los equipos de rescate centran sus esfuerzos en recuperar los restos de otras 7 personas que figuran entre los desaparecidos. En Estados Unidos se registró otro accidente vehicular al este de la ciudad de Boston, en Massachusetts. Al menos 10 personas resultaron heridas al impactar un taxi contra un grupo de peatones cerca del aeropuerto internacional. Según las primeras versiones del incidente, el conductor apretó el acelerador en lugar del freno. Por lo pronto, las autoridades interrogan al sospechoso, un hombre de unos 56 años, que se ha mostrado colaborador con la justicia. En China, las lluvias torrenciales han dejado al menos 30 muertos en diversas partes del centro y sur del país. Las inundaciones han dañado cultivos y forzado la evacuación de decenas de familias. Una de las localidades más afectadas ha sido la región autónoma de Guangxi, donde más de 60 ríos han sobrepasado los niveles de alerta. Un policía japonés retirado podría ser la envidia de muchas niñas del mundo. Es dueño de la mayor colección de Hello Kitty en el mundo. Esta es la mayor colección de Hello Kitty del mundo. Kitty ha sido el amor de mi vida. Amo a Kitty. Su dueño es Masao Gunji, un policía japonés retirado de 67 años, que puede ser la envidia de muchas niñas al poseer unos 5,000 objetos del célebre personaje. Incluso tuvo que construir una casa para albergar sus tesoros. Por ello, ha gastado unos $266,000. Dice que todo el dinero de su retiro, pero no se arrepiente. Yo era policía y tenía que trabajar con muchas reglas estrictas. Me sentía relajado mirando la cara y los ojos de Hello Kitty. Era la fuente de mi energía. Desde noviembre de 2016, su colección está inscrita en el libro Guinness y atrae un gran número de turistas hasta la localidad de Yotsukaido, en los suburbios de Tokio. En el marco de los 70 años de la casa de modas Christian Dior, la diseñadora italiana María Grazia Chiuri presentó su nueva colección de alta costura para la temporada otoño-invierno 2017-2018. El certamen, que se desarrolló en el Hotel de los Inválidos de París, contó con la presencia de personalidades de la talla de Celine Dion, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, entre otros. Chiuri indicó que este diseño fue inspirado en un mapa que encontró en los archivos de su casa. Las actividades por este aniversario continuarán en el Museo de Artes Decorativas de París, que expondrá todos los diseños del fundador, quien falleció en 1957. Y antes de irnos, un perro irrumpió en el escenario cuando se ofreció un concierto de música clásica en Turquía. La curiosa incursión ocurrió mientras la Orquesta de Cámara de Viena tocaba la Cuarta Sinfonía de Mendelssohn. Fue en ese momento cuando el perro subió al escenario, aparentemente atraído por la música. El perro caminó lentamente por la tarima antes de acurrucarse a los pies de un violinista que no logró reprimir una sonrisa. La aparición del animalito provocó risas y aplausos en el público. Este momento ha sido calificado por Fasil Say, un pianista turco de fama mundial, como el más encantador de la música clásica.
Y una noticia que llega de Brasil, arrestan a otro aliado del presidente Michel Temer bajo sospecha de obstrucción de justicia. Guedel Vieira Lima fue ministro para Asuntos Legislativos hasta noviembre. Bueno, un tema que tocaremos ya mañana entonces, ¿no? Hay necesidad de tener prontuario para ser parte de este gabinete ministerial, ¿no? Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.